Radio Nederland presenta La Radio al Final del Milenio. Entrevistas y reportajes a emisoras y personajes del mundo de la radio en el momento de la transición al nuevo milenio. En el siglo XX hubo en el mundo muchas guerras, tanto de dominación como de liberación, donde la radio demostró su irreemplazable valor como medio propagandístico y como medio informativo de primer orden. Una de esas guerras de liberación en el continente americano tuvo lugar en El Salvador, y ese sangriento conflicto dio origen a dos legendarias emisoras. Al llegar la paz, ambas estaciones acallaron su voz y una de ellas se integró en la actual sociedad civil como una emisora más en el dial de FM. La mejor cosecha musical de los 70s y 80s en una sola frecuencia. 102. WF. Uno de los antiguos integrantes de la radio, Farabundo Martí, que ahora forma parte también de la nueva emisora WF en San Salvador, se presenta ahora en nuestra serie. Bueno, mi nombre es Aristides Figueroa, mi seudónimo, mi alias durante la guerra fue Rafael, y una de las tareas que tenía durante la guerra en la radio específicamente era la operación del audio durante las transmisiones. Igual se desarrollaban otras actividades, o tenía otras, técnico-electrónica, para poder resolver problemas electrónicos o de los equipos que teníamos. Las condiciones en el monte no son como las mejores, había que trabajar bajo tierra. Esa era una de las cosas que realizaba, y la formación teórica que tuve, pues estudié en la universidad, no logré terminar mi carrera, que era periodismo, pues, pero igual tuve otras oportunidades de formación teórica sobre radio, sobre comunicaciones, y que igual me sirvieron pues para el trabajo que desarrollé y que actualmente sigo haciendo, pues ya hoy como la radio WF, que ya no tienen, digamos, es una situación distinta totalmente, pues hoy es una radio más musical que otra cosa, pero igual sirven todos esos conocimientos, toda esa formación que he tenido durante todo el tiempo de la guerra y hoy después de la guerra. ¿Qué equipos tenían ustedes? ¿Cómo funcionaba la emisora? Transmitíamos en la banda de los 40 metros. El equipo era, digamos, como un poco más de radio aficionado, pues, porque no lográbamos conseguir un transmisor para onda corta industrial, sino que había que hacerlo casero, pues, o sea, las reparaciones, las modificaciones había que hacerlas de manera artesanal, pues, pero era a lo que teníamos acceso y lo que podíamos tener, pues. Entonces era un equipo utilizado para radioaficionados, que consistía en un transmisor de onda corta, un radio transmisor receptor de onda corta en la banda de los 40 metros, y a esto le agregábamos un amplificador de 1600 watts, que era el preamplificador para ya la fase final, que era el transmisor de 4000 watts, y con una antena dipolo casera, pues, que era con la que generábamos la señal. Y bueno, nos servía mucho, pues, porque lográbamos cubrir o llegar hasta donde nosotros pretendíamos llegarle a la gente para darle la información de lo que sucedía en la guerra, en los frentes, qué era lo que el ejército hacía cuando llegaba a las zonas. Y bueno, ese era básicamente, digamos, como el equipo en sí que teníamos. Plantas generadoras de energía eléctrica alimentadas por gasolina o diésel, pues, que era lo que nos hacía como también lo necesario para poder funcionar. Y esos equipos eran muy pesados, me imagino, para estar trasladándolos de un lugar a otro. Bueno, sí, eran pesados, pero en el momento de hacer los movimientos por un operativo o lo que fuera,
teníamos que desarmarlos y cada persona, cada quien llevaba su parte en la mochila o donde fuera necesario, aparte de que nos auxiliábamos en bestias de carga, pues caballos, burros, para poder trasladarnos de un lugar a otro. Pues eso era como, digamos, la forma de hacer los movimientos, de transportar el equipo que teníamos para poder hacer las transmisiones, que eran 2 veces al día, pues. ¿Les falló alguna vez alguna transmisión que no pudo salir al aire? Sí, algunas veces, pero era por la falta de combustible para poder alimentar que ya estaba más fuera del alcance de nuestras manos, el poder resolverlo o no, porque teníamos que caminar bastante largas distancias para poder lograr conseguir el combustible, pues, pero ese era, digamos, como uno de los factores que más en contra teníamos, pues, la falta de combustible o tener combustible para poder alimentar el equipo o las plantas. ¿El ajuste de la frecuencia era algo difícil o tenía que estar cambiando continuamente la frecuencia o se mantenía la misma? Sí teníamos que cambiar la frecuencia porque en onda corta es más fácil de interferir. Entonces la señal era interferida por el ejército. Entonces había que estar cambiando frecuencia a la hora de la transmisión, pues habría que correrse digamos, entre 100 o 20 o 50 kilociclos, hacer una variación de frecuencia para poder apartarnos de esa sobreseñal de esa señal que nos ponían sobre nuestra frecuencia. Pero no era difícil, sino más bien habría que estar oyendo nuestra señal y tener una referencia en el momento que nosotros teníamos la interferencia, pues. ¿Con cuántos técnicos funcionaba la radio Farabundo Martí? Bueno, básicamente éramos, ya ingeniero, había uno graduado, ingeniero en potencia, éramos 4 los que estábamos en esa cuestión. Me imagino que un muchacho de 20 años en la selva, en el bosque, escondido, huyendo de un sitio a otro con material pesado, habrá pasado momentos de angustia, de miedo. ¿Cuál fue el caso suyo? Bueno, sí, o sea, los casos más difíciles eran cuando habían bombardeos, pues, las bombas caen cerca, no hay un lugar seguro cuando se está bajo un bombardeo, pero sí eran momentos difíciles, pues, de angustia, pero que uno al final dice, bueno, estoy en una situación en la que yo estoy metido por mi voluntad y que todo va a salir aquí como salga, pues sea bien o sea mal, pues uno ya estaba con esa mentalidad de si vive bueno, pues, y si no, hasta aquí llegó todo. Bueno, ha llegado la paz, ha llegado el nuevo milenio y ahora lo que fue Radio Farabundo Martí ha evolucionado en otra emisora. ¿Cuál es el nombre? El nombre se cambia a WF, pero fundamentalmente es la misma. Las razones por las que cambia son básicamente económicas. Hoy la radio se ha hecho una radio más musical que otra cosa, pero la radio ya no es más la radio Farabundo Martí, la radio por la que fue creada por una razón específica, ya no existe, pues prácticamente ya es otra radio. En los primeros años de la emisora comenzó como una emisora juvenil. ¿Por qué se ha cambiado el formato ahora en el año 2000? En el momento específico que llega La Paz, el joven era como menos ávido de noticias y menos ávido no le gustaba la noticia en general en El Salvador. Entonces nosotros éramos más noticiosa que musical. Teníamos programas noticiosos durante 5 horas, 6 horas diarias. Entonces no estábamos llegando al lugar donde queríamos, pues, y entonces por eso se logra, más bien se hace el cambio, hacer una radio con música un poco más adulto para personas entre 25 y 37, 38 años. Los mejores grupos. Los mejores artistas. Las mejores voces, reunidas en una sola frecuencia. 102.1 WF. La radio Farabundo Martí contó también con una importante participación femenina.
Una de esas valientes muchachas tenía el alias de Erandi, un nombre indígena purépecha de la zona de Michoacán en México, que significa amanecer, y hacía honor a ese nombre, pues estaba ante el micrófono desde los primeros albores del día. Su impresionante relato se lo ofrecemos en este capítulo de la radio al final del milenio. Bueno, tú estuviste con la radio Farabundo Martí en los decenios que han pasado, en los años que han pasado antes de entrar a este nuevo milenio. ¿Qué nos podrías contar de tu labor dentro de la radio Farabundo Martí? Bueno, yo llegué a la radio exactamente el 1 de febrero del 85. La labor que inicialmente desarrollé fue de locución. Yo aprendí a locutar en la radio. Después también integraba el equipo de monitoreo. Monitoreábamos radio y televisión, prensa muy raras veces porque casi nunca teníamos el periódico, y también conformé el equipo de dirección de la radio, pero básicamente mi labor era, monitoreo, locución y redacción también. Tú dices que eras la voz de la radio. ¿Cómo viviste esos momentos? ¿Estabas en el frente? Sí, claro, la Farabundo de hecho nunca salió de El Salvador, siempre estuvo en la montaña. Cuando yo llego no había locución femenina, entonces a mí me tocó desarrollar esa labor hasta que termina la guerra e inicia la paz, ¿verdad? Hubo un lapso que yo salí a tener mi hijo y en ese periodo fui sustituida por otra compañera que hizo la voz femenina de la radio. Antes de mí, obviamente, la radio nace el 22 de enero de 1982 y una compañera que era del equipo de dirección de seudónimo Betty era la locutora de la radio. Después vino otra compañera que también se llamaba María y ya cuando yo llego, pues digamos que soy la tercera voz femenina de la radio, sí. Siempre se habla de que la participación femenina en la radio en general está por debajo de la masculina. ¿Experimentaron eso ustedes en la radio Farabundo Martí? No, básicamente, de hecho, el equipo de monitoreo era de mujeres. Varió en los distintos periodos que tuvo la radio, pero casi siempre habría 4 o 5 compañeras en lo que es monitoreo y en locución sí una, ¿verdad? Ahí sí hombres, había 2 locutores más, aunque siempre había como uno de planta, ¿no? Pero las mujeres en la radio y en una estructura político-militar de la guerra, las mujeres jugaban un papel fundamental en las comunicaciones, sobre todo en las comunicaciones de los equipos de radio de onda corta, de los equipos de monitoreo del ejército y la comunicación de 2 metros. Casi siempre las mujeres eran las que hacían esa labor y las de cocina, ¿verdad? Lamentablemente la labor, el rol establecido para la mujer en la guerra no varió. Casi siempre las compañeras de cocina fueron mujeres. Y en la parte de la radio, en el equipo de dirección casi siempre hubo también mujeres, en este caso mi persona, aunque sí había más hombres ahí, sí. ¿Y cómo es esto de que por lo general se piensa la mujer que trabaja en radio, se arregla, se prepara para ir a su labor diaria? ¿Cómo era eso en el frente de batalla? Bueno, la mujer y el hombre, depende de donde estuviéramos ubicados, el agua era más helada o menos helada, ¿no? Dependiendo de la altura. Entonces, casi siempre las que nos bañábamos éramos las mujeres. Los hombres podían, si había mucho frío, el agua estaba muy helada, los hombres podían pasar hasta 1 semana sin bañarse, y las mujeres no. Casi siempre lo hacíamos diariamente. Y habíamos quien podíamos llevar un poco de champú, de esos de sobrecito, ¿no? O, bueno, el jabón, sí, el normal. Y arreglo de pintura y eso sí no se estilaba, porque en guerra, entre menos peso, mejor, por las caminatas. Así que casi siempre fue el arreglo, la limpieza higiénica normal, digamos, ¿no? ¿Y el miedo? ¿Había miedo al estar allí trabajando en esa situación?
Sí, yo creo que todo el mundo en el frente de guerra teníamos miedo, pero también lo experimentábamos de distinta manera. Había compañeras y compañeros que en un momento dado en un bombardeo se ponían a temblar. A mí me agarraba una gran risa. Yo me ponía a reír como loca, pero era risa nerviosa, obviamente, ¿no? Por supuesto, había quienes le caía yo muy mal porque creían que yo me burlaba, pero en realidad era mi forma de expresar el miedo. Cada quien lo experimentaba de distinta manera. Me contaban, por ejemplo, que una de las compañeras, cuando yo llego a la radio ya no está, que cuando había un bombardeo o el ejército estaba muy fuerte, se orinaba. Había personas que los esfínteres ya no les funcionaban y el miedo hacía que funcionaran sin control, ¿no? Y lo que sí hay que decir es que la radio fue una estructura más política que militar. Quiere decir esto que la radio no estaba en permanente peligro, porque era rodeada de unidades especiales que la cuidaban, porque era un instrumento muy importante para la guerra. Entonces siempre fue clandestina a la radio, muy poca gente llegaba. De hecho, solo el mando sabía dónde estaba la radio. Y cuando nos veíamos con otras unidades militares del frente era cuando salíamos en lo que se llama guinda, que era la retirada del ejército, ¿no? Entonces cuando llegaba el ejército a la zona había guinda y entonces ahí siempre los de la radio llevábamos cargando algo, grabadoras, cassettes, motor, batería de carro, todo lo que se necesitaba para transmitir. Nos decían los burritos de Farabundo, porque siempre andábamos cargados, ¿no? Era la unidad del frente que permanentemente llevaba algo en el lomo, se dice, o en la espalda, ¿no? Cargando. Pero era cuando veíamos a otra gente de otras unidades. Ya se llegó a la paz, se llegó al nuevo milenio. ¿Sigue activa en radio? Hago radio, pero no en una estación. Yo continúo locutando y haciendo cuñas radiofónicas para las instituciones donde yo ofrezco mis servicios de comunicaciones. ¿Ha ocurrido que alguna vez se encuentre con alguien que la reconozca como la locutora, que diga, yo la escuchaba y todo eso? Sí, pero quizá no exactamente por la voz, sino porque aquí se editó un libro que se llama No hay guerra que dure 100 años, que fue una edición fotográfica de un fotoperiodista, Iván Montesinos. Entonces yo aparezco en una de las fotografías locutando cuando estábamos ya en San José de las Flores, que fue la primera población en donde bajó la radio ya antes de que se firmaran los acuerdos. Entonces en la colonia donde yo vivo sí varias personas me han dicho que sí, yo soy la que aparece en ese libro, entonces les digo que sí, ¿no? Entonces mucha gente no deja de sorprenderse que alguien normal, común y corriente, haya de pronto tomado el papel de hacer radio en la montaña, ¿no? ¿Qué le diría usted a las muchachas y todo tipo de mujeres que quieran hacer radio? Bueno, primero que la radio es un magnífico medio para ilustrar y que la creatividad debe ponerse al 100%. Porque sí, en la Farabundo sucedió algo. Nosotros éramos sumamente creativos en la montaña. Hacíamos del mínimo esfuerzo, de la mínima herramienta para hacer radio, teníamos mucha creatividad. Y de repente en la ciudad, como que eso bajó. Entonces, lamentablemente, por lo menos en El Salvador, hay muy poca producción radiofónica. Se quiere hacer radio como se hace prensa escrita o como se hace televisión, y eso no se puede, porque en radio se ve a través de la vista. Entonces, hay muy poca producción radiofónica. Entonces, yo lo que recomiendo a las mujeres que se atrevan a hacer radio es a poner al 100% su sensibilidad auditiva para darle al oyente en las palabras todo lo que el oyente puede imaginarse, ¿no? Acompañado obviamente de efectos. Entonces yo creo que ese es algo que tiene que rescatarse en este nuevo periodo. Y así hemos llegado al final de esta nueva entrega de la radio al final del milenio,
que hoy versó sobre la radio Farabundo Martí, una de las más conocidas emisoras guerrilleras latinoamericanas. No se pierda el próximo capítulo, que versará sobre la legendaria Radio Venceremos. Hasta entonces.